¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar continuidad al servicio de números 15. Creo que ya le faltan poquitos capítulos. 16, 17, 18. Poquitos, casi la mitad. Pero bueno, vamos con el 15, ¿verdad? Antes de iniciar el servicio, pues nos queremos poner en disposición a través de tu Espíritu Santo, Padre bueno, Señor, para que toda palabra, Señor, que fluya de esta lectura pueda ser tu misma palabra. Haznos poder ser un instrumento de tu palabra, Señor. Si es tu voluntad, que pueda penetrar la mente, el cuerpo y el espíritu, así como de mis hermanos como mía. Porque sé, Señor, que esta es una palabra de doble filo. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo bien amado Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de mi Señor Jesucristo, leyes sobre diferentes ofrendas. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que vayan a habitar y que yo les doy, presentarán una ofrenda quemada del ganado vacuno o del ganado vino, como grato olor del Señor. En holocausto, sacrificio por un voto especial o como ofrenda voluntaria, o por sus festividades. Entonces el que presente su ofrenda al Señor traerá como ofrenda vegetal 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Y para la ofrenda líquida presentará sobre el holocausto o el sacrificio 1 litro de vino por cada cordero. Por cada carnero presentarás una ofrenda vegetal de 4 kilos de harina fina amasada con 1,5 litros de aceite. Y para la ofrenda líquida ofrecerás 1,5 litros de vino como el grato olor al Señor. Cuando ofrezcas un novillo en holocausto o sacrificio, tanto a cumplir un voto especial o como sacrificio de paz al Señor, ofrecerás con el novillo una ofrenda vegetal de 6 kilos de harina fina amasada con 2 litros de aceite. Y para la ofrenda líquida ofrecerás 2 litros de vino como ofrenda quemada de grato olor al Señor. Así se presentarán por cada toro, por cada carnero o por cada cordero y por los cabritos. Conforme al número que presenten, así presentarán por cada uno de ellos según su número. Todo natural que era estas cosas así, al presentar una ofrenda quemada como grato olor al Señor, y si con ustedes reside algún extranjero o alguna que se encuentre entre ustedes a través de sus generaciones, y hace una ofrenda quemada como grato olor al Señor, Él lo hará así como ustedes lo hagan. Un mismo estatuto tendrán los de la asamblea y el extranjero que resida con ustedes. Este es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, como ustedes así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y una misma norma tendrán ustedes y el extranjero que resida con ustedes acerca de las ofrendas alzadas. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra a la cual yo les llevo, sucederá que cuando coman del pan de la tierra presentarán una ofrenda alzada al Señor. De lo primero que amasen presentarán una torta como ofrenda alzada de la era, así la presentarán alzada. De lo primero que amasen darán al Señor una ofrenda alzada a través de sus generaciones. Expiación del pecado por inadvertencia. Cuando pequen con inadvertencia y no cumplan todos estos mandamientos que el Señor ha dado a Moisés, todas las cosas que el Señor les ha mandado por medio de Moisés, a partir del día en que el Señor lo mandó para las generaciones de ustedes en delante, si el pecado fue cometido sin que la generación se diera cuenta de ello, es decir, con inadvertencia, toda la congregación ofrecerá un novillo en holocausto como grato olor al Señor, con una ofrenda vegetal y su ofrenda líquida, conforme a lo establecido, y un macho cabro como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por toda la generación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque fue por inadvertencia. Estos traerán delante del Señor por su inadvertencia su ofrenda al Señor, la ofrenda quemada al Señor y su sacrificio por el pecado. Así les será perdonado a toda la congregación, los hijos de Israel y el extranjero que reside entre ellos, porque se trata de la advertencia de todo el pueblo. Si un individuo peca por inadvertencia, ofrecerá un cabra de un año como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que haya dado de pecar por inadvertencia, haciendo expiación por ella, y le será perdonado tanto natural entre los hijos de Israel como el extranjero que reside entre ellos. Tendrán la misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. Pero si alguien comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, al Señor injuria, tal persona será excluida de entre su pueblo, porque tuvo un poco de la palabra del Señor y quebrantó su mandamiento. Tal persona será excluido por completo, su culpa estará sobre ella. Juicio de un violador del sábado. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de sábado. Los que lo encontraron recogiendo la leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación, y lo pusieron bajo guardia, porque no había sido declarado que había de hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés, aquel hombre
muriera visiblemente, que toda la congregación lo apedreó fuera del campamento. Entonces toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como el Señor había mandado a Moisés. Flecos recordatorios en la vestimenta. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones hagan flecos en los bordes de sus vestiduras, y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que los verlos recuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de ponerlos por obra para que no se vayan en pos de su propio corazón y de sus propios ojos, tras los cuales han prostituido. Será para que se acuerden y cumplan todos mis mandamientos, y fin que sean santos para su Dios. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo, el Señor su Dios. Palabra de mi Señor Jesús. Claro. Bueno, hermanos, muy drástico, ¿da? Ahí primero vamos con el tema del pecado, así como que no te das cuenta, ¿da? O sea, inexistencia, ¿da? ¿Sabe cómo lo señala? Podemos poner un ejemplo, ¿da? Supongamos que yo aquí tengo una imagen, ¿da? Y sin querer queriendo, ¿da? Sin conocer, ¿da? Del evangelio y todo, pues yo empiezo a venerar esa imagen, ¿da? Empiezo a venerar o a mi equipo de fútbol, ¿da? Decir, ¿sabes qué? Yo soy muy X equipo, ¿da? Y te empiezas a afanar, ¿da? Afanar. Viceversa, ¿da? En el trabajo, ¿da? Tú quieres ser muy responsable. Me decía una vez mi pastora: ¿hasta cuándo vas a dejar de trabajar con tus fuerzas, John? ¿Hasta cuándo? Y cuando tú no entiendes esa parte, mira, hermano, hay muchos trabajos donde la gente se mata, ¿verdad? No es que se mate, pues, sino que se afana, ¿verdad? Trabajar. Al último pierden su salud, al último con lo que ganaron jamás recuperan su salud. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, como un ejemplo, ¿verdad? El día sábado había días del Señor, ¿verdad? Que se tenían que guardar, y esta persona fue, recogió la leña, lo recogieron y lo apedrearon y lo mataron. Si eran bien manchados, ¿verdad? La neta, ¿verdad? Como dicen, porque, o sea, por eso Jesucristo cuando viene, ¿verdad? Contra los judíos, pues esa ley no les gustó, porque Jesucristo hizo hasta milagros el día sábado, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues, ¿verdad? Y entonces Jesús, pues, no entró en su línea. Imagínense, como a Jesús lo tenían que apedrear entonces, porque él le hacía milagros y trabajaba en días sábados. Entonces estaba en contra de la ley mosaica, porque la ley mosaica decía que el Señor, fíjense lo que dice la Escritura, el Señor le dijo a Moisés: apedréenlo. O sea, no, o sea, por eso a veces la gente que critica estas partes, ¿verdad? Hace tiempo yo vi una película, ¿verdad? Así que traía así como unas imágenes que pues se burlaban, pues, inconscientemente, ¿verdad? De que incluso traía la marca de cuando a Abraham le dicen que mate a su hijo Isaac, y entonces pues se la cotorreaban, pues, porque decía, ¿cómo el Señor le va a decir que lo mate, ¿verdad? O sea, y cómo el ángel aparece, ¿verdad? La misma Escritura hace ver que era como una obediencia, ¿verdad? Que quería ver que a través de que él le había dado una bendición, Dios estuviera en primer lugar, y él fue obediente, ¿verdad? O sea, obviamente nada más Dios quería ver, ¿verdad?, hasta dónde iba a llegar, pero muchas de las veces se confunden, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo van a apedrear, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál ley creó, ¿verdad? Pues con la nueva. Mucha gente también a veces que no ha creído en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues manejan la ley vieja, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y a esa se basan, ¿verdad?, a guardar y respetar los días sábados. O sea, tengo una hermana que me está invitando, ¿verdad?, a su iglesia, ¿verdad?, es abatista, y yo no le niego, ¿verdad?, pues vamos, ¿qué tiene? Conocer, o sea, aprendes cosas nuevas, recibes la presencia de Dios. Ayer estuvimos aquí en la iglesia del pastor Froggy y se puso muy bonito, ¿verdad? Un hermano dio un testimonio hermoso, ¿verdad? De principio, la neta, ¿verdad?, sí me estaba enfadando, ¿verdad?, porque dije, bueno, pues que lo subieron a tribuna o a predicar, ¿verdad?, porque no daba nada de la palabra, hermanos, puro testimonio y historial, y avienta la palabra, suelta la palabra, decían, ¿verdad?
Porque no estaba nada de la palabra, puro testimonio, y pues sí, pues parecía que lo habían subido a tribuna, la neta, lo que es, ¿verdad? Pero dio unos testimonios hermosos. Al último, incluso cuando dio su testimonio, ¿verdad? Se fue hasta la luz, porque manifestó la presencia de cómo le evangelizó un hermano, y al momento de morir el hermano, recibió a Cristo en su corazón. Oh, estuvo tremenda, ¿no? Esa historia de ese hermano, y cuando platicó eso, ¡pum!, que se va la luz, ¿verdad? Mejor ahorita igual se va a ir aquí por la cuestión de lo mismo, ¿verdad? Pero yo también me quedé así analizando, caray, la otra vez yo también le estaba mandando unos mensajes a un ser humano y se me fue la luz, ¿verdad? Y yo creí que fue Dios, o que fue el diablo, ¿verdad? Y por un lado yo también estaba pensando, no, también a lo mejor quería que ya cerraras tu prédica con ese testimonio y que ya. Pues es que se trataba de que dieras la palabra, brother. ¿Verdad? Sí, a lo mejor sí tenías razón, pero el jefe también dijo, espérame, ya cálmate, ya estuvo, ya quedó bonita tu prédica y tan. Pero bueno, ¿verdad? Estuvo bonito, ¿verdad? Y cuando se terminó, hermanos, no, todos empezamos a orar y a alabar y a exaltar a Dios, y no, se puso bien tremenda la presencia de Dios, de verdad, estuvo hermoso el día de ayer. ¿Verdad? Todos nos sorprendimos porque se sintió la presencia. Le dimos gracias al Señor por haber visitado este lugar. Igual como usted, hermano, ya para cerrar, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos una necesidad muy grande de sentir a Dios en nuestro corazón, porque muchas de las veces nosotros somos los primeros y los más importantes que nos alejamos de Él. Yo muchas de las veces en mis oraciones yo siempre le pido, no te olvides de mí, Señor. Así ande haciendo cosas que no te agraden, no te olvides de mí, ¿verdad? Sálvame, rescátame, acuérdate de mí, repréndeme, porque cuando el Señor nos reprende, dice en su palabra que Él nos ama, ¿verdad? Entonces repréndeme, Señor, ¿verdad? Estamos dispuestos, ¿verdad? Tú sabes cuáles son tus tiempos, tú sabes cuál es tu voluntad, tú sabes si estoy bien, si estoy mal. Poco a poco, ¿verdad? Tarde o temprano tú vas a terminar tu obra, pero no te olvides de mí. Yo siento que de alguna u otra manera, pues si todos fuéramos santos, hermano, o todos tuviéramos que santificarnos para poder hacer como esto que yo hago, ¿verdad? No, pues que tú eres esto y que si eres un servidor de Dios no deberías de hacer lo otro, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? A ver. Sí, porque en el Antiguo Testamento solamente los escogidos como Moisés, como Aarón, como otras personas, eran escogidas porque el Espíritu Santo iba a habitar sobre ellos para poder servir y agradar a Dios. Cuando viene mi Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Él cuando se manifiesta en Pentecostés y que deja el Espíritu Santo no nomás es para mí, hermano, es también para usted. Es para que lo sirva, para que ese Espíritu Santo lo lleve a su familia, para que ese Espíritu Santo usted lo pueda dar a los demás, a las personas que lo rodean, como lo estamos haciendo ahorita en este momento, ¿sí? Por eso a veces no hay que ver a la persona, sino lo que es el Espíritu Santo que ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo para poder servirle, hermano. Para poder tener esa actitud de servicio, de ir a ver a transmitir su mensaje, de ir a hablarle al hermano, ¿verdad? Que no está solo, que hay un Dios poderoso, que dio a su Hijo, que por eso lo ama. Y que a través de que lo ama, usted y yo podemos recibir esa gracia del Espíritu Santo, hermano. No sé por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero bueno, hermano, cuídense mucho, Dios me lo bendiga, estamos en contacto, gracias.